está la economía, cómo está el tema del déficit, el endeudamiento, las reservas, que están muy vinculados a la información que presentamos en la investigación. En una segunda parte vamos a mostrar algo de datos sobre lo que es la dependencia de los sectores extractivos, y luego vamos a ver un poco de lo que es esta correlación o esta relación que hay entre estas tres variables: deuda, clima y extractivismo en nuestro país, ¿no? Para posteriormente ver más a detalle el tema medioambiental con Juan Carlos de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, y finalmente vamos a ver un poco del escenario regional con Carola de la Tindad. Bueno, entonces empezamos mostrando un poco el panorama general. Aquí estamos mostrando la desaceleración de la economía de nuestro país. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento del PIB real, donde vemos que la economía ha estado desde el año 2013 para adelante en un periodo de desaceleración. ¿Qué significa? Que la economía está creciendo, evidentemente, pero está creciendo cada vez menos, ¿no? Viene el año 2020, el año de la pandemia, donde hay una caída notable, como pueden ver, pero es un momento de un quiebre estructural que se dice en economía, donde hay una recesión económica por la paralización de actividades de la pandemia y demás. Entre el 2020 y 2021 habría un cambio de estas variables, ¿no? Ahí está ese quiebre estructural, y nuevamente podemos ver cómo la economía continúa con esta tendencia de crecer todavía, pero cada vez menos, y es a lo que se le llama el periodo de desaceleración, ¿no? Entonces en esta situación estamos ya los últimos, ya última década se podría decir. Con relación a los ingresos de hidrocarburos, este sector extractivo justamente, estos, como bien saben, han incrementado notablemente durante el periodo denominado de la bonanza, que ha sido entre el 2015 y 2014, con la creación del IDH en principio el año 2005. El IDH es la parte roja, la regalía es la parte azul, y los mejores precios internacionales. Es así que la renta por hidrocarburos ha crecido notablemente, y a ese periodo ascendente se lo llama el periodo de la bonanza, ¿no? Este es como un periodo de cosecha de los recursos de hidrocarburos, que tiene también algunos antecedentes, como la creación del IDH del 2005, los contratos negociados con el Brasil, el gasoducto, que se ha hecho todo eso en el pasado, en los años 90 y demás, las inversiones en exploración, y finalmente, bueno, ahí tenemos este periodo notable desde el punto de vista económico, que ha sido la bonanza, ¿no? Con muchos más recursos en el país que llegan al Estado en sus diferentes niveles y han dinamizado la economía en todo este periodo, ¿no? Esta bonanza llega hasta el año 2014. A finales del 2014 cae abruptamente los ingresos de hidrocarburos, porque caen los precios internacionales, y de ahí en adelante nos encontramos en una nueva situación, que es esta, ¿no? Esta es nuestra nueva realidad, que no es coyuntura, es estructural, porque no solamente han caído los precios internacionales, sino ha caído la producción de hidrocarburos en nuestro país. Actualmente, de hecho, los precios internacionales se han recuperado, pero no así la renta por hidrocarburos, porque la producción ha estado cayendo y continúa cayendo, ¿no? Entonces, esta es una nueva etapa, es la parte de la desaceleración de la economía y la actual situación en la que estamos en este 2024, en que los ingresos por hidrocarburos, de acuerdo a las previsiones del presupuesto, serían un 65% menos que lo que se ha recibido en 2014, el último año de la bonanza y tal vez el mejor año de los ingresos de hidrocarburos, ¿no? Esto no es coyuntura, decíamos, no es algo que se vaya a recuperar en un corto ni mediano plazo, porque son sectores que tienen un periodo de maduración de muchos años para que las políticas y las inversiones registren ingresos nuevamente, ¿no? Adelante. Es así que los ingresos del sector público, mostramos aquí gobiernos subnacionales, pero es el panorama general del sector público, porque ellos se financian con un porcentaje de los recursos nacionales, cómo han evolucionado, ¿no? Ahí está la parte ascendente de la bonanza y la parte descendente. En la barra grande celeste están los municipios, y la barra
oscura, gris, están las gobernaciones, y es así como han evolucionado los recursos del sector público hasta el momento actual en el que estamos. Y como resultado de los ingresos, pero también de los gastos públicos, tenemos aquí la situación fiscal, el resultado de los ingresos menos los gastos públicos, ¿no? Cómo estamos, lo que alguna vez hemos escuchado como superávit o déficit. Superávit es cuando tenemos más ingresos que gastos, y déficit es cuando tenemos más gastos que ingresos. Es decir, cuando la resta es positiva, estaríamos por aquí encima del cero, y cuando es negativa, déficit, estaríamos por debajo. Como pueden ver, en el periodo de la bonanza hemos registrado en principio un superávit hasta el año 2013, pero como muy rápidamente se han comprometido muchos gastos en el sector público, desde el 2014 en adelante se registra un déficit fiscal, y es un profundo déficit fiscal, ¿no? Porque está acercándose al 10%, profundo y prolongado, porque ya serían con este 2014 11 años de déficit fiscal, y además que está acercándose al 10%. De acuerdo a los datos preliminares que ha comunicado el Ministerio de Economía, el 2023 el déficit sería de 11%, no, casi 11%. Entonces sí estamos en una situación muy complicada, ¿no? En términos de disponibilidad de recursos públicos, o de esta brecha de gastos que el Estado no logra financiar, no logra cubrir con sus propios ingresos. Esa era la situación fiscal, y tenemos otra diapositiva ya que nos muestra la situación de lo que son las reservas internacionales, que son los activos, divisas, los dólares que administra el Banco Central, que es el respaldo de nuestra economía y de nuestra moneda. Creo que todos ya conocemos lo que está sucediendo, ¿no? Que hemos llegado a agotar las reservas internacionales, y esta es una situación no nueva en realidad, porque desde el año 2015, como pueden ver, que han estado cayendo las reservas internacionales, y hasta llegar a una situación límite entre 2023 y 2024, que prácticamente se han agotado. Solo quedan las reservas en oro, que la Asamblea Legislativa no ha utilizado para su venta. Y bueno, ahí está, es lo que ocasiona esta escasez de dólares, lo que ya conocemos, ¿no? Tiene varias explicaciones esto. Por un lado, es haber congelado el tipo de cambio el año 2011, de ahí en adelante no funciona el tipo de cambio como un mecanismo de ajuste entre las exportaciones e importaciones, haber incrementado tanto el gasto público, que conlleva indirectamente también una caída de reservas por todos los gastos que se traducen en inversiones de capital y demás, o gastos en productos importados, etcétera, y el fracaso de la política de hidrocarburos, ¿no? Porque finalmente las exportaciones han caído notablemente, el valor, los ingresos de las exportaciones, por lo tanto el IDH, las regalías, etcétera, han caído, y tenemos ahí esta parte descendente, ¿no? No es nuevo el problema, decimos, porque todos estos años ya se ha manifestado, debía hacerse algo, no se ha hecho nada, a pesar de que se ha advertido esta situación, y desde el 2023 vivimos esta crisis cambiaria, ¿no? Que cada vez se está complicando más, ¿no? Ese es, ¿y cómo, digamos, hemos transcurrido esta época con un profundo déficit fiscal y con una caída constante de reservas? Bueno, todo ha sido un poco amortiguado, financiado con endeudamiento interno y externo, ¿no? La deuda externa, como pueden ver aquí, ha crecido incluso durante el periodo de la bonanza, lamentablemente, que no debía crecer, pero cuando acaba la bonanza crece mucho más, y es así que hasta 2023 hemos contratado un monto de casi 13.600 millones de dólares como deuda externa, de lo que en 2007 se tenía un monto de 2.000 millones, ¿no? Una cifra bastante baja de endeudamiento. La siguiente, por favor. A quienes debemos, aquí está un gráfico de un poco por alrededor.
al 2023, como podemos ver. A los que más debemos son al BID, a la CAF, al Banco Mundial. Entre el BID y la CAF ya es 50%, más del 50% de la deuda. La CAF, entre el BID y la CAF de cierre el 51%, 52% del endeudamiento. Luego está el Banco Mundial, Fonplata, otros. Son los acreedores multilaterales. De los bilaterales, al que más le debemos es a la China, ¿no? El 10%, un poco más del 10%, a Francia casi el 5%, y luego tenemos otros acreedores y lo que son los bonos soberanos, que es esta deuda que se ha contratado en los mercados de capital internacionales a través de la bolsa, a quien debemos casi 2.000 millones de dólares, 1.850 millones de dólares. Estos son nuestros acreedores. Adelante, por favor. Y también, como decía, ha aumentado la deuda interna, se ha disparado prácticamente la deuda interna desde el año 2020. Este dato solamente tenemos hasta octubre del 2023 porque el gobierno ha dejado de publicar después de eso, pero claramente ahí hay una crecida significativa de lo que es el endeudamiento interno. Entonces tenemos como que dos problemas macroeconómicos muy complejos, ¿no? Uno, el muy alto nivel de gastos públicos, esta expansión de lo que es el aparato estatal y el gasto público, que resulta en un déficit fiscal y constante mayor endeudamiento. Y el otro problema es el haber congelado el tipo de cambio, la caída, el fracaso de la política y del sector hidrocarburos, lo que resulta en un déficit comercial y en una caída de reservas internacionales, ¿no? Son los dos problemas más complejos desde el punto de vista económico, macroeconómico, que afronta el país y que nos están llevando a una crisis con rasgos de insostenibilidad e inestabilidad económica, ¿no? El siguiente, por favor. Ese es, digamos, el contexto económico en el cual, digamos, nos estamos desarrollando, la situación actual. Vamos a ver ahora un elemento sobre las actividades extractivas. ¿Qué tan dependientes somos, no? O sea, se dice, y bueno, y es una aspiración histórica del país, salir de la dependencia de los sectores extractivos, de la dependencia del gas, de los minerales, etc. Aquí estamos mostrando un gráfico que nos muestra qué tan dependientes somos, ¿no? Y sabemos que somos históricamente dependientes. Aquí estamos mostrando desde el año 2000 hasta el año 2022 la participación de los sectores extractivos en lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, en el tamaño de la producción, de la economía, qué peso tienen, y estamos mostrando lo que es extracción de minas y canteras, lo que es minería, incluye el gas y demás, cómo ha crecido, digamos, desde principios del 2000 hasta ser más relevante, incluso durante todo el periodo de la bonanza. Luego hay una bajada, y también estamos sumando aquí el sector agricultura, ¿no? Silvicultura, casi pesca, porque también la agricultura finalmente es extracción, estamos extrayendo la riqueza de la tierra, y eso también lo vendemos y demás. Y aquí tenemos una tercera línea, que es la sumatoria de ambos, de todos los sectores extractivos, ¿no? Y tenemos que en el periodo de la bonanza estos sectores han tenido un peso de aproximadamente una cuarta parte, es decir, el 25% de lo que es el Producto Interno Bruto. Actualmente al 2022 es el 23.4%, pero claramente se puede ver ahí que tiene una tajada muy importante de lo que es la producción que viene justamente de estos sectores extractivos, ¿no? Entonces ahí está la dependencia, que es más del 20% de la producción del PIB viene de estos sectores. La siguiente, por favor. Y ahí está la dependencia fiscal. Cuando decimos fiscal nos referimos a la dependencia que tiene el sector público, el Estado, de los recursos que provienen de los sectores extractivos, ¿no? Y esta es la proporción de la renta extractiva, el IDH, la regalía por hidrocarburos y la regalía minera de los ingresos fiscales. Tenemos que antes de la bonanza más o menos era entre el 11 al 13% la dependencia
de las finanzas públicas de estos recursos. Luego aumentan el caudal de estos recursos y tenemos que durante el periodo de la bonanza más o menos entre el 30 y el 35% de los ingresos fiscales provenían de los sectores extractivos, es decir, una tercera parte de los recursos con los que contaba el sector público venían del gas y de los minerales, ¿no? ¿Qué significa? Que la tercera parte del dinero viene de lo que extraemos, una riqueza natural, la vendemos, y bueno, esto es no renovable, nunca más lo vamos a tener, ¿no? Es pérdida de patrimonio finalmente, ¿no? Y luego ha caído y actualmente más o menos entre el 17 y el 18% de los ingresos fiscales provienen justamente de la renta extractiva. Esa es la situación de la dependencia. Aún somos muy dependientes, tanto la economía como particularmente las finanzas públicas de estos sectores. Bien, gracias. Ahora entonces, ¿cómo será esta relación? En principio, nuestro país o nuestros países, porque este estudio también se lo he hecho a región Latinoamérica, todos los países amazónicos han hecho un estudio similar. En nuestros países existe una gran necesidad de divisas para diferentes fines, ¿no? Hay muchos productos, mercancías que no los producimos y necesitamos divisas para estos productos que no producimos en nuestro país, por un lado, y también por otro lado para el pago de la deuda, ¿no? Lo que nos prestamos luego tenemos que devolver, pero no lo vamos a devolver en bolivianos, lo devolvemos en dólares. Y estas divisas, para cumplir con las obligaciones de deuda, como para importar mercancías, ¿de dónde vienen? Tendrían que venir de las exportaciones, ¿no? Exportamos, tenemos divisas y con eso podemos importar, ¿no? Tendrían que venir de las exportaciones, bueno, y vienen de las exportaciones, pero sucede que en nuestros países o en nuestro país una gran parte de las exportaciones proviene de justamente los sectores extractivos, ¿no? Entonces el extractivismo, esto que nosotros exploramos y extraemos minerales, hidrocarburos, productos agropecuarios, tiene como motivo principal la generación de divisas, de tener recursos en divisas y también de generar ingresos privados, como es el caso de la minería privada y de lo que son los sectores agropecuarios, ¿no? Entonces es por eso que somos extractivistas. Bueno, y el desafío es salir. Y existe una dependencia histórica, no es algo nuevo, no es algo de este periodo, de países como Bolivia, de los modelos extractivistas, que lamentablemente no hemos podido superar, más al contrario, se ha ido profundizando, ¿no? Vemos que pasado una época de bonanza, nos hemos vuelto aún más dependientes, más rentistas y más dependientes de estos recursos. Con relación al endeudamiento, ¿por qué nos endeudamos? Principalmente la deuda es resultado de lo que es el déficit fiscal, de esta resta entre ingresos y gastos. Es decir, queremos gastar como sector público tanto, pero tenemos ingresos limitados, entonces para cubrir esa diferencia nos endeudamos, ¿no? Entonces es también resultado de esta expansión del gasto, ¿no? Pero también la deuda y la deuda última que está contractando Bolivia, al parecer también tiene algunas señales de que es deuda para cubrir la necesidad de divisas, es decir, deuda con fines de cubrir esta brecha o esta pérdida de divisas que tiene el país, que se llama como deuda para problemas de balanza de pagos, se le dice, ¿no? Entonces están cayendo mucho las reservas internacionales y claramente ustedes han podido ver en los medios de comunicación la urgencia que tiene el gobierno por aprobar los créditos en la Asamblea Legislativa ante esta compleja situación, ¿no? Entonces tiene esas características, no solamente para lo que es el déficit fiscal, las inversiones, sino para este tipo de problemas que no debería ser, pero lamentablemente sucede, ¿no? Con relación al cambio climático, el cambio climático habría sido generado y es generado principalmente, bueno, por actividades humanas, pero principalmente por los países industrializados, ¿no? Que han generado este cambio climático, las afectaciones y demás.
pero también en cierta medida nuestros países y nuestras actividades extractivas producen daños al medio ambiente y también afectamos en cierta medida a lo que es el medio ambiente y nuestro medio ambiente, y particularmente a grupos de población que habitan en las zonas donde hay estas actividades extractivas. Ya hemos debido escuchar los daños de la minería, el mercurio, demás, etcétera, ¿no? Otra vez he cortado. Ese cambio. Entonces decimos que no es posible desde las medidas que hagamos en nuestro país detener a lo que es el cambio climático, pero sí lo que podemos hacer es tomar medidas, obviamente, para la adaptación al cambio climático. Ese es el enfoque. En nuestros países nos adaptamos al cambio climático, que es algo que está sucediendo, y para eso se necesitan recursos y se necesitan cifras millonarias que más adelante vamos a ver, ¿no? Para todo lo que es, y lo vamos a ir viendo, es para inundaciones, sequías, etcétera, desastres climáticos, se necesitan millonarios recursos. La siguiente. Entonces, afrontar al cambio climático demanda recursos tanto para invertir en proyectos de mitigación y adaptación, como para cubrir los daños y pérdidas económicas derivadas de efectos climáticos extremos como procesos de recuperación, ¿no? Considerando que nuestros países no cuentan con los recursos suficientes para todo lo que queremos hacer, invertir y demás, y de paso ahora tenemos que invertir en temas de desastres por el cambio climático, a veces nos vemos obligados a recurrir a fuentes de financiamiento como es el endeudamiento, ¿no? Entonces es así que se da como una especie de círculo o relación entre estas tres variables, ¿no? Las afectaciones al medio ambiente que producen los sectores extractivos, el medio ambiente luego, o la crisis climática nos lleva a necesitar más recursos para invertir en adaptación, etcétera, y nos endeudamos y luego necesitamos nuevamente para pagar la deuda mayores recursos en divisas, y esto presiona nuevamente a seguir extrayendo para exportar y tener divisas, ¿no? Entonces es así que decimos que existe una interrelación y afectación entre los tres elementos: deuda, clima y extractivismo, que lamentablemente tienen al centro de los impactos a la población más vulnerable, ¿no? La población más pobre y la población que se siente afectada también por lo que es las intervenciones extractivistas en determinadas regiones. La siguiente. Vamos a un poco ir profundizando en la siguiente exposición estas relaciones que hay y estos datos principalmente medioambientales. Ahora, algunas recomendaciones que salen del estudio, también vamos a ver más adelante otras. Por un lado, romper esta dependencia, este círculo que se da en estas tres variables, y ahí está el tema de romper con este sobreendeudamiento que en diferentes etapas de la historia de nuestro país ha ido dándose, nuestra tendencia a sobreendeudarnos. Y ahí hay una primera recomendación, que es implementar reglas fiscales, es decir, reglas que pongan límites a la deuda o al gasto público o al déficit. Y algunos países como el Perú tienen reglas fiscales que les ayuda a mantenerse dentro de la sostenibilidad y estabilidad. Es decir, tener un límite de endeudamiento máximo que el gobierno no pueda superar, o un límite de gasto público máximo o de déficit máximo que el gobierno no pueda superar. Así no llegamos a la situación como a la que actualmente hemos llegado, que está produciendo ya una crisis con inestabilidad económica, ¿no? En segundo lugar, para romper este tema de la dependencia y el extractivismo, está justamente implementar políticas para diversificar la economía y darle mayor valor agregado a la producción, ¿no? Así dejamos de depender tanto del gas, de los minerales, y podemos generar mayores divisas a través de una exportación más diversificada, porque divisas vamos a necesitar, pero ya no va a ser solamente de sectores extractivos, sino de una exportación más diversificada, y reducir la necesidad de comprar bienes del exterior, ¿no? Actualmente compramos casi todo, pero varias cosas podríamos producirlas también en nuestro país, y para todo esto se necesitan políticas de largo plazo,
adecuadas para el productor nacional, para la empresa privada, etcétera, cosas que no se han hecho, pero bueno, todavía están en la agenda pública de nuestro país, ¿no? Y un tercer elemento es que también lo vamos a profundizar más adelante, es generar estrategias para canalizar recursos de donación para la adaptación al cambio climático y para cubrir pérdidas derivadas de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, etcétera. Nosotros decimos de donación porque hay, lo vamos a ver más adelante, una deuda que tendrían los países industrializados, una deuda climática se llama, ¿no? ¿Sí? Sí. Correcto, una deuda climática. Entonces, en el marco de esa deuda climática también hay compromisos por financiar a los países en sus tareas de adaptación y demás, y ahí está la necesidad de recursos de donación.